Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una nueva parashat, después de haber pasado una fiesta, de haber hecho anteriormente dos parashat por causa de las fiestas, ¿cierto? Siempre se hace de esa forma para estar a la par, para terminar el año con la cantidad que se hizo, ¿cierto? Vamos en la parashat número 53, ya en la penúltima, para dar vuelta a toda la rueda de la división de las porciones de la Torá, ¿cierto? De los cinco libros de Moisés. Y estamos casi al final de Deuteronomio, ¿cierto? De Barim, en el capítulo 32, del versículo 1 al 52. Todos esos versículos corresponden a esta parashat, esta porción número 53 llamada Azinu, que significa prestar oído o poner atención, escuchar. Habían otras parashas que es mira, ¿cierto? Re, pero tiene que ver con el prestar atención, poner oído. Y la sección de la Torá, como les decía, está en ese capítulo 32, ¿cierto? Es que este es un cántico de Moisés ya en sus últimas horas antes de morir, ¿cierto? Ya sabiendo que le llegaba su hora, es uno de los cánticos que relata la Torá, que es como este vendría siendo como el cuarto, el Midrash relata el cuarto. Nosotros tenemos eh, conocimiento de otro más que había cuando se cruzó el Mar Rojo, ¿cierto? Al otro lado el pueblo cantó también. Hay otro cántico del de Miriam que lo vamos a ir viendo más adelante porque el Midrash relata acerca de eso. Pero vamos a leer un poco lo que dice Deuteronomio, ¿cierto? De Barim en su primera alía, eh, el cántico de Moisés, ¿cierto? Y que Moisés presagia el futuro del pueblo de Israel. Es lo que más se va a hablar aquí, es lo que, más o menos lo que relata el Midrash de lo que significa este cántico, ¿cierto? Entonces la Torá dice, escuchen cielos que hablaré, que la tierra atienda a los dichos de mi boca. Todo eso esconden códigos muy profundos, muy espirituales de por qué no se escuchan los cielos, o sea, viéndolo racionalmente que a los cielos tienen oídos, o la tierra también, pero es todo un significado de qué es lo que significa los cielos, ¿cierto? Y qué es lo que significa la tierra en un nivel más elevado. Entonces dice, atiendan los dichos de mi boca. O sea, Dios también tiene boca, pone que Dios no es una persona. Pero todo esto, como es un cántico, es un poema en sí, Torah es un cántico en general, y, y todo tiene su significado. Cualquiera que lo lea así literal no lo va a entender. Entonces, dice, mi enseñanza descenderá como lluvia, significado igual, y mi parábola fluirá como el rocío. Lluvia y rocío no es lo mismo. Eh, la lluvia puede inundar, el rocío no. Entonces ahí tiene también su significado. Como tempestades, ahí hay otra diferencia del agua, está la lluvia, el rocío, la tempestad, sobre la vegetación y como gotas de lluvia sobre los pastos, cuando proclame el nombre de Hashem, ¿cierto? De Dios, den gloria a nuestro Elohim. Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus senderos son justos. Elohim es fiel, nunca es desleal, él es justo y recto. Eso es lo que relata un poco la Torá. En el 5 dice, la destrucción es por culpa de sus hijos, no de él. Generación perversa y tortuosa. Es lo que dicen los primeros versículos de la Torá. Entonces, para allá, así, ¿no es cierto? Como les decía, es un cántico, que la esencia de este cántico es que Moisés revela ante el pueblo de Israel todos los acontecimientos de su futuro, o sea, del futuro del pueblo de Israel. Comienza desde la creación del mundo, ¿cierto? De los pueblos y de Israel, finalizando en los días del Mesías.
El cántico que desde el mismo momento de la creación Dios elige a Israel como su pueblo, ¿cierto? Y que lo acompaña a través de todas las vicisitudes del desierto. Pero el pueblo de Israel olvida todas estas bondades y sucumbe ante el paganismo, la idolatría, el asimilarse con otros pueblos. Y este acto de ingratitud se debió al exceso de bien, de bienestar y de quietud que le ofrecía a Dios. Que a veces así somos muchas veces. Cuando estamos demasiado bien, nos tornamos a girar a otras cosas. Esto porque siempre se dice que cuando estamos más mal, buscamos más a Dios. Entonces debería ser lo contrario. Cuando estamos bien, con esa energía, con esa alegría, debería ser diferente. Entonces, las palabras de Moisés, eh, aquí en modo de canto, están dirigidas de ese modo al pueblo. Dice que el exilio sobrevendrá como castigo, o sea, diciéndole que posteriormente tendrán exilio, ¿cierto? Como castigo divino, pero Dios no los exterminará por completo, no sea que los enemigos se burlen, ¿cierto? Se vanaglorien y lo atribuyen que su poder es bajo, ¿cierto? Que él no pudo salvar su pueblo. O sea, jamás Dios hizo que su pueblo se exterminara por completo, no así otros pueblos que tuvieron que desaparecer por completo porque Dios lo ordenó. Entonces, en un futuro por venir, Dios reivindicará la causa de Israel y retribuirá a sus adversarios por la sangre de Israel, por la sangre derramada. Entonces, dice que Dios vindicará a su pueblo. Las palabras de Moisés culminan en el versículo 38, siendo Dios quien habla en el versículo 39, asegurando que el pueblo de Israel, mediante juramento solemne, en su redención futura. Eso es lo que a grandes rasgos eh, va a ir hablando Moisés en este cántico. Maimónides, ¿cierto? Un conocido rabino cabalista, en uno de sus libros, el libro, el Sefer Habodá, dice que el cántico era dividido en 6 áreas temáticas, y ahí nombra las áreas que no las voy a nombrar, pero dice que se leían un pasaje cada Shabbat, cada semana, finalizando la lectura de 6 Shabbatot, o sea, y recomenzaban después nuevamente. También el Shulchan Aruch, que es el libro de Alajá, ¿cierto? Reproduce la misma idea. No parece oportuno respetar esta división temática relatada por el Talmud y codificada por la Alajá en la exégesis y el comentario de este cántico, es lo que relata este sabio. Entonces, del versículo 1, cuando dice prestar oído, se relaciona con lo expresado en Deuteronomio 31:28, que dice que lo que a mí me parece más certero es que Moisés invoca a los cielos y a la tierra porque duran hasta la eternidad. Goteará la cual lluvia, mi enseñanza, la idea de este versículo introductorio, ¿cierto? Es que Moisés expresa la esperanza de que así como las aguas revivifican la flora, ¿cierto? La vegetación que recubre la tierra, puedan su enseñanza y sus palabras penetrar en el corazón de los hijos de Israel, produciendo allí frutos. O sea, hoy en día para nosotros también. Que cada cual reciba estas palabras y enseñanzas según su capacidad, así como la llovizna se distingue de su poca cantidad de agua o de lluvias capciosas, ¿cierto? Lluvias más grandes. Así cada uno se dice que asimila las enseñanzas acorde a su sabiduría, su voluntad y su capacidad y su búsqueda también, porque va a depender de la búsqueda que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, que todo germine y que florezca a su manera, ya que la diversidad de la flora hace su belleza, ¿cierto? No todos vamos a tener la misma capacidad, unos de una forma, otros, pero todos contribuimos de alguna forma a, a lo que Dios requiere o a lo que Dios nos ha dado ese propósito. Unos florecerán de una forma, otros de otra, cada uno tiene su capacidad.
Lo mismo que el salmista decía en Tehilín, ¿cierto? Salmos 19:1 dice, los cielos relatan la gloria de Dios. También en el Salmo 69:35 dice, loenlo cielos y tierra, o alábenlo. A pesar de que se encuentra allí una referencia de los cielos y las huestes celestiales, también habla acerca de la tierra, ¿cierto? Rashi también cita fuentes anteriores acerca de que en base a este versículo, cuando se invocaba el nombre de Dios en una bendición en el templo, ¿cierto? En el tabernáculo en aquellos tiempos, cuando todavía no había templo, los asistentes respondían, el bendito sea el nombre de la gloria de su reino hasta la eternidad. En nuestros días también respondemos, ¿cierto? Bendito el nombre de Adonai, que bendecido es hasta la eternidad, ¿cierto? Eso es lo que habla principalmente, como a modo de introducción, el, el relato de lo que es el cántico de Moisés para, para ir avanzando en lo que es el Midrash. Y en el Midrash Asinu dice que el contenido de la canción Asinu es una enumeración de 10 canciones proféticas. Vamos a ir viendo cada una de estas, no desarrollando cada una, sino enumerándola, y más nos vamos a centrar en el cántico que Moisés da en este lugar, en estos versículos. Entonces dice que la canción así nos describe poéticamente lo que le ocurrirá al pueblo judío o al pueblo de Israel hasta el final de los días. Lo podemos ir viendo, o sea, podemos ver hasta incluso en la historia de lo que pasa. Predice su castigo por transgredir el pacto con Dios y describe cómo en última instancia Dios castigará a quienes le hicieran mal en el exilio. O sea, si bien fue un castigo para el pueblo de Israel, pero los que le provocaron, por decir así, los verdugos de esto, también tienen su paga. No hay algo que Dios deje impune, más si se trata de su pueblo. Dice que hay 10 canciones, Shirot, ¿cierto? Se llaman canciones proféticas, de las cuales Asinu es la cuarta. La primera es la que Adán recitó, ¿cierto? En la primera Shira en el jardín del Edén. Compuso Mismor Shir León Hashabat, que quiere decir una canción o un poema para el día de Shabbat, en la cual se alaba la grandeza del Shabbat. O sea, Adán alcanzó a gozar de ese Shabbat, aunque falló antes, pero sí lo vivió. El segundo, en la orilla del mar de Cañas, que se le llamaba al mar rojo, que el significado real es mar de caña, Yansuf, ¿cierto? Se le puso mar rojo por el color que estas cañas desprendían. Y Aiten también tiene su significado. Los hijos de Israel cantaron una canción por su milagrosa liberación del ejército del faraón, ¿cierto? De los egipcios. La tercera canción de los hijos de Israel cantaron una canción de alabanza a Dios por el manantial de Miriam. Eso se ve en Parashat Hukat, para el que no lo ha leído. La cuarta es la que vamos a ver, es que Moisés enseñó al pueblo la canción de Asino en el día de su muerte. En el 5, la quinta canción, cuando Josué peleó contra los emoritas, perdón, en Gibón, y el sol detuvo su curso, milagrosamente por el bien del ejército conquistador judío, Josué cantó una canción. En el 6, Débora y Barak, ¿cierto? Esta jueza que se le llama, compusieron una canción cuando Dios hizo caer a sus enemigos en sus manos, incluyendo al general canaanita, ¿cierto? Sisera. El número 7, cuando Haná, o Ana en la traducción, dio a luz a Samuel, profeta Shemuel, después de muchos años de ser estéril, alabó a Dios con una canción profética. Eso está en Shemuel, capítulo 2, primera de Shemuel. Número 8, el rey David, al final de sus días, compuso una canción. Sabemos que
David compuso muchas canciones, pero esta fue una canción diferente que también la compuso al igual que Moisés en sus últimos días o horas de antes de morir. Compuso una canción de agradecimiento a Dios por salvarlo de todos sus enemigos, segunda de Samuel 22. Eso, esa tiene concordancia con la Haftará de esta parashat. Es un cántico muy hermoso. Si usted, yo lo invito a que lo lea y se va a gozar cuando lo esté leyendo. Ese cántico es muy hermoso. En el número 9, el rey Salomón escribió el Shir HaShirim, el cantar de los cantares, que es muy conocido ese libro y que también es hermoso lo que dice en cuanto a canción y en cuanto a profecía, lo que habla, los secretos que esconde, está lleno de eso. Y la 10ª canción, y más importante de las canciones, será cantada, esto es aún no sucede, a futuro, para el Dios, cuando Él los redima del exilio presente, cuando llegue en los tiempos de Masías. Mientras que las primeras 9 canciones se llaman Shira en género femenino, la 10ª es denominada Shir, o sea, en género masculino, como dice en Isaías 26:1. Ese día se cantará el Shir en la tierra de Yehudá, en la tierra de Judá. Después de las redenciones que dieron lugar a las primeras 9 canciones, ¿cierto? Porque siempre las canciones son como por decir, el culmine de algo. Siempre se cantaba cuando se obtenía una gran batalla, algo bien grande, ¿cierto? Siempre acostumbraba a cantar. Entonces, siempre las primeras 9 canciones siguieron invariablemente de nuevas penurias. O sea, en todo este recorrido de las 9 hacia atrás, en todas hubieron penurias, entre medio, dando alusión que en la 10ª, después de eso, ya no habrá más penurias. Estamos esperando a eso. Entonces, cada redención es comparada con la dificultad que sufre una mujer cuando siente los dolores de parto, de embarazo, para luego continuar con la misma molestia de otro embarazo, si tiene más hijos. La 10ª canción, sin embargo, marcará el final de todos los exilios. No seguirá con ningún sufrimiento y ninguna penuria. Baruch Hashem por eso. Entonces, Moisés convoca, vamos a hablar de la canción de Moisés. Moisés convoca al cielo y a la tierra para que atestiguen, que les advierta a los judíos que observen la Torá, que sigan los preceptos, que no vayan en pos de idolatría y todo lo demás. Es lo que siempre Dios ha querido, que Él dio la Torá como como un antídoto para ir en contra de las cosas que nos desconectan de Él. Por eso nosotros leemos la Torá todo el año, todas las semanas una porción, porque sabemos que en ellas hay antídotos que a nosotros nos van renovando. Es como lo que ahora hemos pasado en Rosh Hashanah, ¿cierto? Es una renovación para que ahora en estos días se materialicen y luego en Yom Kippur, que es llamado el Día del Perdón, comience algo nuevo de ahí en adelante. Algo maravilloso, algo que solamente de modo espiritual lo podemos entender, porque las personas que ven dicen, no, que esas fiestas son para el pueblo de Israel, ellos siguen esas fiestas y nosotros no tenemos nada que ver. ¿Acaso Dios? Yo nunca puedo entender a aquellas personas que ponen estos obstáculos. Yo digo, ¿acaso Dios solamente se iba a preocupar por Israel, el terreno de allá de Israel? Si Él creó todos los cielos y la tierra, y Él está preocupado de cada uno de nosotros, todo, de toda su creación, y Él quiere que todos nosotros lleguemos a esto. Entonces, no entiendo por qué quieren alejarse de esa forma, creando en ellos un Dios diferente que solamente va a estar preocupado por ellos de otra forma. Y no es así. Entonces, cuando comienza la canción del Hasinu,
Moisés ordena al cielo y a la tierra, prestad oído hasta que termine mi canción. Escuchar bien esta canción. Los cielos comenzaron a temblar. Una terrible conmoción irrumpió en los mundos superiores ante el hecho de que un ser humano, ¿cierto? Moisés, se atrevió a ordenarle silencio al universo. Imagínense la elevación que tenía Moisés de lograr eso. Moisés se, Moisés se escuchó una voz. ¿Por qué tanto revuelo? Así le ordenó al cielo y a la tierra que invocare el nombre de Dios. Por lo tanto, hagan honor a nuestro Dios, contestó Moisés. Ante eso, el cielo y la tierra hicieron silencio y permanecieron así hasta que Moisés concluyó su canción profética. Qué afortunado es el ser humano que tiene dominio sobre la naturaleza. Y eso lo hemos ido aprendiendo, que nosotros tenemos que estar por encima de la naturaleza. Porque que fue creado, todo lo que fue creado al principio, lo que va después va englobando lo que posteriormente se creó. Por eso que en la creación Dios no creó al hombre primero, no creó a los animales primero, sino que fue por partes. Primero los minerales, la tierra, después la vegetación, luego los animales y después el hombre. Y todo, y cada cosa se alimenta de la otra. Y así tiene que ser. Entonces muchas veces nosotros dejamos que otras cosas los dominen, que los astros nos dominen, y tiene que ser al contrario, nosotros dominarlos. Y hay herramientas para eso. Entonces grandes justos pudieron revertir las leyes de la naturaleza. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de algunas personas, humanos, ¿cierto? Pero grandes justos, Sadequim, que pudieron revertir, que pudieron sobreponerse a la naturaleza. Por ejemplo, Josué, cuando hizo que la noche fuera día, cuando luchó contra los reyes emoritas y ordenó al sol que se detuviera y éste obedeció. Ya habíamos visto eso. Eso fue algo tremendo, ¿cierto? El que el sol se detenga. El profeta Elías hizo que el invierno, o sea, las épocas de lluvia, se convirtieran en verano. Prometió, dijo, prometo que no habrá lluvia ni rocío conforme a mi palabra. Eso está en Reyes 17:1. Luego sobrevino una sequía para castigar al pueblo de Israel por practicar la idolatría. Fueron como 3 años, creo, si es que no me equivoco, que no cayó ni una gota de lluvia. Imagínense, fue algo terrible también. El profeta Samuel hizo que el verano se volviera invierno. Esto hizo lo contrario. Cuando el pueblo le pidió un rey, esto a Saúl, Samuel estuvo furioso. Para demostrarle que habían pecado, pidió a Dios que trajera una tormenta durante la temporada de cosecha, generalmente seca, que ocurre en el verano, por lo que el pueblo sintió mucho temor hacia Dios y también a Samuel. Eso está en Samuel, primera, ¿cierto? Primero Samuel 12:18. Moisés convirtió el mar en tierra seca cuando los judíos cruzaron el mar de Cañas, o sea, el mar Rojo. Ahí también hay otro milagro. El profeta Eliseo convirtió también la tierra seca en torrentes de agua. Esto ocurrió cuando los reyes Joram y Josafat salieron a luchar contra Moab al cruzar el inmenso desierto. Casi murieron de sed y Eliseo profetizó que Dios llenaría el desierto de agua cumpliendo con su palabra. La lluvia cayó sobre Edom a la mañana siguiente y desde allí el agua fluyó por el desierto. ¿Por qué Dios otorga a los justos el poder para modificar las leyes de la naturaleza? Pregunta. Para que la gente les tema y así comiencen a temer a Dios. Una parte dice, si no creen en mí, créanme por los milagros. Entonces, había de alguna u otra forma que demostrarse. El Dios Todopoderoso prometió al pueblo de Israel que si inclinan su oído para escuchar la palabra de la Torá, todos eventualmente se silenciarán y escucharán vuestras palabras. Como Moisés escuchó atentamente las palabras de la Torá, el cielo y la tierra se mantuvieron en silencio y lo escucharon cuando comenzó
a hablar. ¿Por qué eligió Moisés al cielo y a la tierra en lugar de los seres humanos? Para que oficien de testigos cuando advertía a los judíos de que cumplan con la Torá. Número uno, Moisés eligió testigos que existieran siempre. Esa fue una de las condiciones. El cielo y la tierra son como eternos, por decir así. Dos, más aún, Moisés advirtió, los cielos serán testigos ante Dios si cumplen con las mitzvot relacionadas al mismo, ¿cierto? Como la santificación de la luna nueva, ¿cierto? Los Kodesh, y el cumplimiento de las festividades. La tierra oficiará de testigos si cumplen con las leyes relacionadas al macer, la prohibición de plantar y juntar especies diferentes en el mismo campo, y las otras leyes relacionadas a la agricultura. Finalmente, los mismos testigos los castigarán si transgreden su palabra. Necesitan de la lluvia del cielo y de la productividad del suelo. Si pecan, los cielos retendrán sus lluvias y la tierra no rendirá su fruto. Por eso era necesario poner de testigo a los cielos y la tierra, porque de es lo que vive cada ser humano. Entonces dice, para que aprendan una lección del cielo y de la tierra también, miren cómo cumplen con sus funciones, con persistencia. Algún día el sol sale por el oeste. ¿Acaso la tierra produce cebada de la semilla del trigo? No, creo. ¿Alguna vez el mar sobrepasa su frontera? De la misma forma, los animales cumplen firmemente sus funciones. ¿Acaso el buey se revela, hoy no voy a arar? ¿O la mula, hoy no voy a cargar? Aprendan de ellos a ser firmes en el cumplimiento de la Torá. Moisés declara que la Torá otorga vida como la lluvia. Moisés continúa, dice, el cielo y la tierra serán testigos que ahora yo proclamo que la Torá es como la lluvia. ¿Por qué Moisés compara la Torá con la lluvia? Entre diversas razones, las siguientes. Así como el agua es vital para la supervivencia del universo, así también es su palabra, así también es la Torá. Por eso la palabra siempre es comparada con el agua, con la lluvia. Así como la lluvia viene desde arriba, así también recibimos la Torá desde el cielo. La Torá fue creada antes de la fundación de todo y viene desde allá, no es algo creado por el hombre. Muchos dirán, no, pero es que la Biblia la escribieron hombres, pero hombres justos, inspirados desde el cielo. El agua es el purificador importante. De la misma forma, la Torá purifica y eleva a quienes estudian y cumplen con fines desinteresados, o sea, no egoístas. Siempre nosotros cuando aprendemos algo, siempre el deseo que Dios nos pone es que lo repartamos a los demás. Es como que si una persona hace un gran estanque de agua, ¿cierto? Y solamente la quiere ocupar para sí mismo. O sea, ¿para qué hace un estanque tan grande y va a llenarse de agua? Obviamente lo está haciendo para una comunidad o para toda su familia. Entonces eso es lo importante también de cuando nosotros recibimos esta enseñanza, difundirla como el agua, o sea, hacer una red de difusión. Así como la lluvia no crea una nueva planta, sino que solamente desarrolla y madura una semilla o planta que ya existe, así la Torá desarrolla las semillas en el corazón de cada persona. Una persona primero debe abocar su corazón y mente al estudio de la Torá y luego sus estudios rendirán frutos. Quizá usted dirá, o yo puedo decir cualquiera de nosotros, tanto que hemos hecho en un año de difundir la palabra de Dios, lo que hacemos, esto es para yo, de ponerla en la red y cosas, pero no veo los frutos. Tranquilo, tranquilo, Dios en su tiempo dará frutos, en su tiempo. Y quizás a lo mejor nosotros no lo estamos viendo o estamos tan ciegos que no lo vemos, pero Dios así, de a poco, está haciendo su trabajo ahí. A veces uno se puede hasta frustrar, decir, ¿qué saco con decir todo esto? Pero no.
Hay corazones que están dispuestos, hay corazones que están necesitados, hay corazones que están sedientos de alimentarse de esta Torah, de esta algo maravilloso que nosotros podemos comprobar que nos alimenta, que nos refresca. Entonces, una persona que desea de la Torah nunca se cansa de estudiar la Torah, así como un pez que vive en un medio acuático, ¿cierto? Siempre ansía cada gota de agua. Así quien es instruido en la Torá desea escuchar otra explicación más de la misma. Es como que yo hablo un versículo, le doy una explicación, pero viene otro, justo otro maestro, habla del mismo versículo y le saca más provecho. Es algo maravilloso. Cómo quedamos de, de expectante cuando descubrimos los secretos que guarda cada palabra que está escrita en la Torá. Eso es algo maravilloso. Sí debemos desear. Moisés también declara que goteará cual rocío mi enseñanza. Después de comparar a la Torá con la lluvia, ¿cierto? ¿Por qué la compara con el rocío ante la lluvia? ¿Se acuerda que hay diferencias en la lluvia y en el rocío? La lluvia la podemos ver, la podemos sentir, ¿cierto? La podemos escuchar cuando cae. El rocío a veces ni sentimos que está. El rocío a veces lo vemos cuando despertamos en la mañana y todo está mojado. Pero dijimos, y vimos en el tiempo, en el clima, no, pero no iba a llover. Pero el rocío sí cayó. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, de cómo actúa también la palabra de Dios, las enseñanzas, los secretos del cielo en nuestras vidas. O en la vida de algunos que a algunos le cae como tempestad, como lluvia, pero a otros como rocío. Entonces la lluvia, dice, perturba a la gente. Y a veces la gente dice, oh, ya está lloviendo otra vez, ya está el mal tiempo. Y la gente reclama y reclamamos, porque a veces igual las tempestades traen estragos. Entonces, pero dice que la gente se molesta o se perturba en los caminos y a la gente con bodegas de vino abiertas, dice, cuyo contenido se puede estropear, claro, echándole la culpa al agua. A fin de que pensemos que la Torá también a veces hace que la gente se desdiche, ¿cierto? A veces cuando uno le habla a la gente de la palabra no les gusta mucho. Entonces Moisés explica que este no es el caso. En este aspecto la Torá es como un rocío. Todos, sin excepción, se regocijan con la caída del rocío. Por ello la Torá solo provoca alegría. Por eso que la palabra, la Torá, fue dada en 4 niveles. Porque el primer nivel literal muchas veces es como una lluvia, ¿cierto? Pero a veces el rocío que viene con, el, con la explicación más elevada, a lo mejor viene sutil, pero provoca más, ¿cómo decirlo?, algo más refrescante. Entonces, a esto se refiere que la Torá es como lluvia o como tempestad o como rocío, ¿cierto? Entonces, es muy buena la analogía que Dios hace en estas palabras. Dice que a fin que pensemos que la Torá también a veces hace a la gente desdichada, ¿cierto? Moisés explica que en este caso, en este aspecto, la Torá es como rocío. Todos, sin excepción, se regocijan con la caída del rocío. Por ello, la Torá solo provoca alegría. Cuando Moisés enseñó, mi Torá gotea como lluvia, utilizó una palabra poco común para gota, pues también significa romper el cuello. Moisés sugirió, el estudio de la Torá puede causarte dificultades al estudiarla. Aunque rompa tu cuello, yo estuve preparado para morir por la Torá, lo que dice Moisés. ¿Qué incidente hacía referencia a Moisés cuando dijo esto? Ahora lo vamos a ver. Dice que cuando Moisés ascendió al cielo para tomar posesión de las lujos, o sea, de las tablas, cuando ascender al cielo es subir al monte Sinaí, es subir al cielo. Entonces, para que el pueblo judío pudiera tener esas tablas, los ángeles estaban tan enfurecidos por la idea de que la Torá fuera recibida a manos del hombre que quisieron destruir a Moisés con su aliento. ¿Por qué estos ángeles estaban enojados? Porque los ángeles
no son humanos, ¿cierto? Y solo ven la Torá en el nivel más elevado. Entonces, ellos pensaron que Dios le estaba entregando algo tan tremendo a un pueblo que se portaba tan mal que ellos no veían que la Torá iba codificada, que la Torá iba en forma literal, en forma de historias. Entonces, ellos no podían verla de esa forma. Ese fue porque ellos se oponían. Entonces dice que, sin embargo, Moisés los apaciguó y les dijo, ¿por qué están tan exaltados de perder las tablas de piedra? ¿Cuánto valen? Déjenme partir, le dijo, porque como que lo estaban reteniendo. Actuó como el mercader que mientras cruzaba el bosque fue atacado por una banda de ladrones. Es un relato de Midrash, ¿cierto? Sabemos lo que significa Midrash, que hace relatos para comparar algo. Cuando amenazaron matarlo, sacó el cambio, o sea, el dinero que llevaba en los bolsillos y les dijo, se equivocaron de víctima. Miren el poco dinero que llevo. ¿Vale la pena que me maten por tan poco? Los ladrones se convencieron y declararon, sus monedas no valen mucho, déjenlo partir. Cuando el mercader llegó a su casa a salvo, quitó de un escondite del forro de su manto las perlas y diamantes que vendía. De la misma forma, Moisés empequeñeció a la Torá frente a los ángeles. Sin embargo, cuando la llevó al pueblo de Israel, les enseñó su verdadero valor. La Torá, como lo dice en Salmo 119, 72, la Torá de tu boca es mejor para mí que millares de piezas de oros y de plata. Esa fue una de las razones por qué los ángeles también se enojaron. Moisés dijo a los judíos, así como arriesgué mi vida cuando permanecí 40 días en el monte Sinaí entre los ángeles, así ustedes estarán dispuestos a sacrificarse por la Torá. Es lo que tenemos que hacer nosotros. La afirmación de Moisés también incluyó una plegaria para que su mensaje no pasara desapercibido y se introdujera en los corazones de los hijos de Israel. Dice, goteará cual lluvia mi enseñanza, fluirá cual rocío mi dicho, cual llovizna sobre el césped y cual lluvia de primavera sobre la hierba en el mes de Adar. Ahí está entregando las 4 formas de cómo cae la Torá, cómo entra la Torá en las personas. Goteará como lluvia, fluirá cual rocío, cual llovizna sobre el césped y cual lluvia de primavera sobre la hierba en el mes de Adar. Mi enseñanza se refiere a la Torá escrita y mi dicho a la Torá oral. Es el significado de lo que Moisés habla acerca de la Torá en este cántico a portas de ya dejar el plano físico y lograr la elevación completa. Ese fue el canto alegre, ¿cierto? El cual aboca al futuro del pueblo de Israel, en el cual también estamos cada uno de nosotros, porque también somos Israel, ¿cierto? Aunque nos digan lo contrario. Pero nosotros nos sentimos así, porque de las enseñanzas de Dios, de su cabeza, de su mente, nosotros nos alimentamos. De su Torá, nosotros nos refrescamos y de su Torá nosotros nos saciamos y saciamos nuestra sed que tenemos cada día. Así que esta ha sido la porción a Sinu. Prestad oído, poned atención a las palabras de su Torá. Amén. Así que esta ha sido la porción, así que si alguien quiere decir algo, está a disposición. Adelante, Adán. Buen día, Miguel. Buen día a todos. Buen día. Shabbat Shalom. Un hermoso Shabbat hoy. Está hermoso el día. Sí, Eh, me llama la atención la porción de esta semana, Miguel,
porque justamente por la intención que tiene de este llamado de atención a prestar más atención, yo diría que a los detalles. A nosotros nos gusta a veces escuchar, otras veces no nos gusta escuchar. Y yo creo que Moisés nos está transmitiendo la necesidad que tenemos de aprender a escuchar. Nos gusta más hablar, a pesar de que tenemos dos oídos y una sola lengua. Mm, ¿te fijas? Y cada detalle que él menciona es súper súper interesante, es un potente llamado a la reflexión, eso de la lluvia, del rocío, que nosotros sabemos hoy día que... y ahí es donde uno no, de repente, por no detenerse a pensar, no llega a la profundidad de lo que el hombre está diciendo, porque hoy día nosotros tenemos los medios como para saber los efectos que produce una u otra cosa sobre la tierra. Fíjate, la lluvia, si el terreno está muy seco, nosotros vemos después lo que pasa, que se producen esos aluviones. Y a veces la agricultura, en un estado inicial o cuando las plantas ya están más grandecitas también, necesita rocío y no lluvia. Fija, entonces, metafóricamente, el hombre está hablando claramente inspirado en el nivel del creador de nuestra necesidad, de cómo nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con la doctrina, con la instrucción, con el consejo divino, de acuerdo a nuestro nivel. Y nosotros a veces no sabemos ni reconocer nuestro nivel, no sabemos ni reconocer nuestra necesidad, sea en un estado o en el otro. Es decir, si creemos que estamos avanzados, vamos a necesitar seguramente que ese conocimiento siga destilando a nuestra vida como el rocío. Y cuando estamos todavía en proceso árido, tenemos que tener cuidado porque si recibimos mucha sabiduría, también puede producir un efecto no deseado, ¿te fijas? Entonces, yo creo que la invitación es reflexionar a todos los niveles, a todos y cada uno de nosotros, a entender que todos necesitamos el consejo divino. Y yo una de las cosas que pongo en práctica, y a lo mejor ustedes lo han notado, que me conocen un poco más, es todo, escuchar todo, porque yo de todo aprendo. Ayer le comentaba se llama Jacob, decía que siempre hay algo que yo puedo recibir de ustedes. O sea, no, el día que yo diga, no, sabes que yo no necesito escuchar más, creo que ese día el ego me venció. ¿Te fijas? Porque yo todos los días aprendo de ti, aprendo de Jacob, aprendo a veces, por ejemplo, el sábado yo me reúno con mis hijos, de sus comentarios también aprendo. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, porque nosotros tenemos una visión, nosotros tenemos una mente limitada, y la escritura es como un diamante que tiene montones de caras y belleza y resplandor. Y por eso justamente es que día tras día, año tras año, volvemos al estudio permanente. Yo de verdad estoy feliz que el año. Estoy feliz porque sé que voy a comenzar de nuevo desde cero a revisar o sea, otra vez, perdón, todo lo que he aprendido, a contrastar. Nosotros perdemos la actitud de preguntarnos, de contrastar, de discutir la escritura. Es en el fondo el estilo de estudio del israelita. ¿Ah? Ellos no se sentaban ahí como lo hacemos en el tiempo moderno a escuchar sin emitir palabras. Ellos se subían a la cátedra de Moisés, leían y luego se bajaba el hombre y discutían, pero con el ánimo de todos juntos llegar a la verdad más pura. Y eso nos falta a nosotros, por eso yo siempre trato de evitar, por ahí también le he dicho de repente a Jacob, para que no se malinterprete el tipo de conversación que estamos teniendo. El tipo de conversación que yo trato de mantener siempre es no negativo, no crítica negativa, sino que tratar de avanzar un poquito más para mí en la búsqueda de la luz pura, que es justamente el proceso en el que estamos llegando en esta época del año, donde tenemos que tener mucho cuidado, porque nos vamos a conectar a la central principal de energía, ¿ah? Donde todo lo que estorbe en la conexión puede sufrir las consecuencias de recibir luz pura. Así que el llamado para mí
es justamente a través de ti, a través de la Escritura, a través de Moisés, de Jacob, de todo lo que nos están compartiendo, es a reflexionar todos los días, en todas las áreas, en todos los niveles, y no creer que hemos llegado al final, porque el final de nuestra carrera definitivamente es cuando se produce la transformación de este plano físico al espiritual. Y ese momento, gracias a Dios, todavía no llega. Así que un abrazo para todos, bendiciones Miguel, bendiciones Jacob, muchas gracias por su tiempo, por su energía y por el conocimiento que nos comparten sábado tras sábado. Bendiciones. Amén. Y gracias a ti, Adán, y bendiciones para ti y tu familia y por todo tu forma de cómo lo ves, porque es de lo que se trataba en la porción. Algunos lo ven de una forma, otros de otra, pero todos para un mismo producto. Como decíamos, una planta necesita de ese rocío, necesita de la lluvia, igual como la tierra, necesita de algo más fuerte, pero después ya no tan fuerte y así. Pero el propósito es que el refresco de la Torá llegue a nuestras vidas y a los demás. Gracias por eso y gracias por los comentarios también de los que han hablado en el chat ahí. ¿Alguien más? Bueno, sino para ya estar dando término a esta conexión, doy gracias al Eterno por habernos acompañado hasta este momento, ya casi dando vuelta el año. Dios nos dé cada día más de su sabiduría y esa ansia, como decía Adán, de poder reiniciar de nuevo con nuevas enseñanzas, con más conocimiento, con más práctica, porque va todo acompañado. Y dándole gracias también a Jacob por esta oportunidad que me ha dado de poder compartir de esta forma. Así que gracias a todos ustedes también. Claro, el que no haya podido escuchar bien, la puede volver a repasar. Los videos van a estar ahí cuando Jacob los suba a la plataforma. Así que, oh, perdón, yo me despido. Gracias por estar aquí. Sigan disfrutando estos días maravillosos y nos vemos el domingo a una nueva conexión de Yom Kippur. Amén. Muchas gracias, Miguel, por la enseñanza de hoy. Hashem te bendiga, te Amén. de tu fuerza, refugio Sheremá, por ahí. No sé si fueron, fueron las fiestas patrias o Rosh Hashanah. No, los cambios de temperatura. Eso le vamos a echar la culpa. Ya. Entre una Adiós. tienda y otra, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, Miguel. A todos también. Muchas gracias. Adiós, adiós.